Hora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos, amigas. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, dando comienzo a nuestra pequeña reflexión de por la mañana en este recorrido que estamos haciendo del Evangelio según San Marcos. Leemos el capítulo 8, 27 al 35, que dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Estamos frente a un episodio que nos ocupa en esta mañana un lugar central y decisivo en el Evangelio de Marcos. Fijaros que los discípulos llevan ya un tiempo conviviendo con Jesús, pero ha llegado el momento en que se han de pronunciar con claridad. ¿A quién están siguiendo? ¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Qué es lo que están entendiendo en su vida, mensaje y proyecto? Y probablemente, desde que se han unido a Él, viven interrogándose sobre su identidad. Pero lo que más les sorprende es la autoridad con que habla, la fuerza con que sana a los enfermos y el amor con que ofrece perdón de Dios a los pecadores. ¿Quién es en realidad este hombre, y en quien sienten tan presente y cercano a Dios como amigo de la vida y del perdón? Entre la gente que no ha convivido con Él se corren toda clase de rumores, como no podía ser de otra manera. Pero a Jesús lo que de verdad le interesa es qué piensan sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No basta que entre ellos haya opiniones diferentes, más o menos acertadas. Es necesario que los que se han comprometido con su causa puedan reconocer el misterio que se encierra en él. Si no es así, ¿quién podrá mantener vivo su mensaje? ¿Qué será de su proyecto del reino de Dios? ¿En qué terminará aquel grupo que están tratando de poner en marcha? Así que estamos, hermanos y hermanas, frente a una cuestión de vital importancia para sus discípulos. Algo que les afecta radicalmente. No se puede seguir a Jesús de una manera inconsciente y a la ligera. Lo tienen que conocer cada vez más, con más profundidad. Pedro, recogiendo las experiencias que han vivido junto a él hasta ese momento, le responde en nombre de todos: tú eres el Mesías. Pero la confesión de Pedro aparece todavía limitada. Los discípulos todavía no conocen la crucifixión de Jesús a manos de sus adversarios. No pueden ni sospechar que será resucitado por el Padre como Hijo amado. No conocen todavía experiencias que le permitirán captar mejor lo que se encierra en Jesús. Solo siguiéndolo de cerca, día a día, podrán ir descubriendo con una fe creciente. Para los cristianos, hermanos y hermanas, es vital reconocer y confesar cada vez con más profundidad el misterio de Jesús el Cristo. Si ignoramos a Cristo, la Iglesia vivirá ignorándose a sí misma. Si la Iglesia no lo conoce, no puede conocer lo más esencial y decisivo de su tarea y misión. Pero para conocer y confesar a Jesucristo, no es suficiente llenar nuestra boca con títulos criptológicos admirables o hacer confesiones o oraciones preparadas de antemano. Necesitamos seguirlo de cerca, colaborar con él día a día. Esta es la principal tarea que tenemos que promover en nuestros grupos, comunidades cristianas, iglesias y parroquias. La pregunta del millón en esta mañana: ¿quién es Jesús para nosotros?
Según la lectura que hemos hecho esta mañana, esa pregunta que dirige Jesús a sus discípulos mientras recorre las aldeas de Cesarea de Filipo, después de 20 siglos, hoy nos la hace el Señor a nosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Sabemos que su persona nos ha llegado a través de la tradición, de imágenes, de fórmulas, devociones, explicaciones teológicas, interpretaciones culturales y a veces también velando su misterio. Para responder a la pregunta de Jesús podemos acudir a lo que han dicho los concilios, escuchar al magisterio de la Iglesia, leer las elaboraciones de los teólogos, repetir cosas que hemos oído a otros, pero ese no es el caso. Lo que se nos está pidiendo es que demos una respuesta más personal y comprometida. Decimos muy rápidamente que Jesús es Dios, pero luego no sabemos qué hacer con su divinidad. ¿Amamos a Jesús sobre todas las cosas? ¿O estará nuestro corazón ocupado por otros dioses en los que estamos buscando la seguridad, el bienestar o el prestigio? Entonces, ¿para qué sirve tanto confesar la divinidad de Jesús si luego apenas eso va a significar algo en nuestras vidas? También decimos, Jesús es el Señor, pero es Él de verdad. Ponte la mano en el pecho. ¿Quién dirige nuestra vida? Doblamos distraídamente la rodilla en nuestras oraciones, pero ¿le rendimos alguna vez nuestro ser? ¿De qué nos servirá entonces llamarlo tantas veces Señor, Señor, si no nos preocupamos de seguir su camino, sus pasos? Confesamos también que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías enviado por Dios para salvar al ser humano. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para construir un mundo más humano siguiendo sus pasos? Nos llamamos cristianos, pero ¿qué hacemos para sembrar libertad, dignidad, esperanza para esos últimos de la tierra? Por último, proclamamos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es decir, Dios hablándonos en los gestos, las palabras, la vida entera de Jesús. Y si es así, ¿por qué será que le dedicamos tan poco tiempo a leer, a meditar y a practicar el Evangelio? ¿Por qué escuchamos tantos mensajes, consignas, enseñanza, antes que su palabra sencilla e inconfundible? ¿Quién es Jesús para nosotros? Tú mismo te puedes dar la respuesta.